Estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y como todos los lunes tenemos el privilegio de tener a la doctora muy reconocida aquí en nuestra ciudad de Miami y hoy dándonos información para el mundo completo, Cristina Balinotti, pues experta en familia, pues una psicóloga, como digo, que está dando una información y nos ha ayudado a comprender un poquito más nuestra mente. Doctora, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Te veo muy bien. Gracias, doctora. Felices de empezar otra semana con información, claro, y aprendiendo. Como digo, todos los lunes aprendemos a las 2 de la tarde. Pues gracias a usted por el apoyo que da al programa y también por todo lo que aporta, como le digo, a todos nuestros hermanos que se encuentran en cualquier lugar del mundo. Doctora, ¿qué tema nos trae el día de hoy? Bueno, vamos a hablar del niño desobediente. Wow. Los chicos con los cuales los padres nos volvemos locos. ¿Qué hacemos con ese niño? Es una cuestión y un tema de educación. Hay una frase popular que dice, el niño es el padre del hombre. Si aprende a comportarse de forma adecuada, será un individuo de bien, una persona de bien en la sociedad. Entonces, vamos a ver de qué manera hoy transitamos este tema del niño desobediente. Primero tenemos que ver cuál es la diferencia entre un niño desobediente y otras conductas que tienen resultados similares, ¿verdad? Comportamientos similares. Por ejemplo, los niños, a partir de los 2 años, de los 2 años a los 4 años, en muchos casos hasta los 5, pasan por lo que se llama la etapa del no. Dicen que no a todo, se oponen. La verdad, los padres realmente se sienten muy angustiados porque ya sea con la cabecita o ya sea no, no quiero, están constantemente allí martirizando a los padres. Esta es una etapa natural que comienza a los 18 meses. Antes de los 18 meses, la particularidad del bebé humano es que no sabe que es algo separado de la madre. Forma como un todo con la madre. La madre forma parte de sus ritmos biológicos. Pero a partir de los 18 meses, a través de una etapa muy conocida, que alguna vez vamos a hablar, que se llama la etapa del espejo, el niño empieza a separarse de la mamá y a entender que es distinto, que mamá está afuera y yo también estoy afuera de ella. Entonces, esto se llama la etapa, como te decía, del espejo. Y el niño empieza a buscar su identidad. Entonces, decir que no es de alguna manera un trazo, un sesgo de autoafirmación. Entonces, esa es una desobediencia evolutiva que los padres debemos de todas maneras observar, imponiendo, por supuesto, las normas correspondientes, ¿verdad? En esta etapa, el niño trae muchos problemas, pero no podemos decirle no nosotros. El no es de ellos. ¿Por qué no podemos decirle no? No hagas tal cosa, no traigas los juguetes de tu habitación al living, porque ellos cognitivamente, su cerebro, no entiende el no todavía. Entonces le vamos a dar la vuelta y nos va a dar más resultado. Y le decimos, ¿qué te parece si conservamos o tenemos los juguetes acá en tu dormitorio? Es mejor que llevarlos al living. Entonces, de esta manera podemos manejarlo mejor. Ahora, esta etapa se disipa lentamente, ¿verdad? Con la paciencia de los padres. No tenemos que ser autoritarios ni debemos golpearlos, porque lo que hacemos es generar un círculo vicioso en que el niño no va a salir de esa etapa. Tiene que disiparse esa etapa. Si a los 5 años en adelante el niño sigue oponiéndose a todo, sigue con ese desafío hacia la autoridad de los padres, ¿verdad? Y ya vemos un patrón insistente de desafío a la autoridad de los padres, ahí tenemos que preocuparnos, porque ahí sí, Marilene, hablamos de un hijo desobediente. Es un hijo que está desobedeciendo las leyes de la casa, si es que las supimos colocar bien. ¿Cómo podemos hacer en esta etapa? Debemos estimular la motivación, es decir, no reforzar o no reforzar las conductas negativas. De nuevo, si el niño se porta muy mal o se escapó de la escuela o no hace la tarea
cosas que suceden aún en niños pequeños realmente, 6, 7, 8, 9 años. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis en las cosas buenas que hace. Entonces, porque todo niño, por más desobediente y travieso que sea, es un niño que hace cosas bien. Tenemos que verlas. Entonces, si nosotros les destacamos lo bueno y somos indiferentes con eso malo que realiza, con el tiempo esta desobediencia se va a ir también disipando, ¿verdad? Establecer rutinas. Los hogares caóticos son los gérmenes de los niños desobedientes. Se come a tal hora, se duerme a tal hora, se estudia a tal hora, todo tiene que estar como organizado. Y las órdenes tienen que ser claras. Ve a lavarte los dientes, ayúdame a poner la mesa, haz los deberes, órdenes claras. Y antes que estas órdenes, por supuesto, poner reglas y límites. Como decíamos en la promoción, ¿cuál es la diferencia entre los límites y las reglas? Bueno, límites hay en todos lados. Las fronteras son límites entre los países. Cuando vamos de noche caminando, deambulando con nuestro auto, o de día, pero bueno, de noche se ven mucho más las luces que delimitan el camino. Las rutas tienen límites. Yo no puedo ir y andar con el auto en el césped, tengo que seguir por la ruta. Todo tiene límites. Este es el ámbito de la sociedad, el ámbito de la selva, de lo primitivo, no hay regla. Entonces, ¿cómo se enseñan los límites? Los límites se enseñan a través de las reglas. Y acá en las reglas nos ponemos en la disciplina. Las reglas son la disciplina. Establecer bien los roles de lo que hace mamá. Es decir, mamá y papá ponen las reglas en casa y el niño debe obedecer. Es muy importante aclararles esto. Y de nuevo los horarios. Decirle, bueno, estas conductas no son permitidas. Enseñarle que hay consecuencias en la vida, ¿verdad? De las conductas negativas. Y si son niños demasiado traviesos, demasiado movedizos, demasiado desafiantes, quizá ponerlos en actividades físicas o actividades artísticas que les gusten mucho, porque los niños a veces se llenan de estrés, están con el cortisol muy alto, que es la hormona del estrés, y entonces necesitan liberar todo eso. Si aún así, aplicando psicología, aplicando estrategias, realmente vemos que no podemos solucionarlo, y esta conducta de desafío vemos que continúa y se profundiza a lo largo de un año, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque quizá no es una desobediencia, digamos, natural, ya es un trastorno. ¿Y cuáles pueden ser los trastornos psicológicos que hay que, por supuesto, observar con un psicólogo y tratar? Bueno, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno oposicional desafiante o el trastorno disocial, en donde, en donde hay una violación ya de las reglas y de todos los derechos de los demás. Estos niños ya no es el niño desobediente, es el niño desobediente que se pone agresivo de pronto con los animales, que se pone agresivo con los padres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto e ir desde ya a un médico, porque los puede llevar a un trastorno, digamos, de personalidad. Sabemos que la personalidad son los rasgos que vamos desarrollando con ayuda de los papás en el hogar. Ojo con qué tipo de personalidad estamos desarrollando en el niño. Ahora, también puede ser esta conducta desobediente producto o adaptación a un entorno de estrés. Por ejemplo, los niños de la guerra, que viven guerras, situaciones de desastres climatológicos, esos niños no padecen ninguno de estos 3 trastornos que te dije. Sencillamente es una respuesta de adaptación a un estrés que no pueden controlar. También puede haber problemas en el hogar, ¿verdad? En donde hay muchos maltratos, hay gritos, un hogar caótico, en donde los padres se maltrata al niño, y entonces ocurre esta desobediencia como una defensa, como una manera
de decirle a los padres basta, porque ustedes están haciendo y yo reacciono. Así es. También puede ser la desobediencia por exceso de permisividad. Es decir, los dos extremos en realidad, permisividad, dejar hacer todo, o ser excesivamente rígido. Si somos muy rígidos, el niño se va a sublevar y va a ser desobediente. ¿Por qué? Porque lo estamos presionando. Ortega y Gasset decía, la opresión engendra la rebelión en el individuo y en las sociedades. Entonces, y dejarle hacer de todo esos niños que no tienen límites en realidad. Y se llega aquí al síndrome del emperador. Ya es el niño que ya le pega abiertamente a los padres, los insulta verbalmente, hace lo que quiere, es un niño tirano generado por la familia. Dice doctora Biservi Díaz, es bueno establecer rutinas, pero ¿cómo saber si convertimos en los llamados niños con agenda, que pueden llegar a estresar a los niños y perder su infancia? Claro, tiene que haber, no van a perder la infancia por exceso de límites. Aparte, los límites tienen que ser límites claros que nos permiten convivir. Recordemos que le estamos enseñando la convivencia. Cuando ellos, ¿qué pasa? Si el padre no le pone límites con amor, la sociedad se lo va a poner agresivamente. Porque estos niños pueden llegar a ser delincuentes en el caso que tengan estos 3 trastornos mencionados. Entonces, el límite siempre es un ordenador de salud. Lógicamente, probablemente Biservi se está refiriendo a los límites impuestos con gritos, con castigos físicos. Eso no. El límite es algo claro. Se dice, la cena es a las 8. Claro. Te paso a buscar a la 1:10 y bueno, a veces puede haber una excepción en que la madre no lo pase a buscar a determinada hora de la casa de un amiguito o del colegio, pero tiene que haber siempre esa rutina en que la madre cumple esos pasos. La falta de estos límites y de estas reglas hacen niños indisciplinados y niños que no se pueden adaptar a la sociedad. No lo vamos a estresar al niño porque le pongamos límites en el hogar. Que porque digamos esta casa es de mamá, estas son las reglas de mamá y papá. Cuando tú tengas tu propia casa, si el niño es más grande, por ejemplo un adolescente, cuando tengas tu propia casa harás lo que tú quieras. Pero aquí están los límites de la casa de mamá y papá. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, lo vamos a estresar y lo vamos a inundar de cortisol si lo dejamos hacer lo que se les da la gana. Doctora, dice Bexabé Sánchez Guerra. Doctora, mi niña tiene 4 años. Somos inmigrantes venezolanos, tenemos 2 años en el Perú. La niña no ha interactuado con otros niños desde que llegamos. Participa en la escuela virtual y desde que empezó la cuarentena, de un tiempo para acá, ella se ha puesto muy agresiva. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero preguntaría si los papás, si ustedes, Betsabé se llama, bueno, si Betsabé y su esposo, tú, te conectas con otros amigos, has entrado, tienes un grupo de relación, porque los chicos generalmente hacen lo que ven hacer a los padres. Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros somos individuos que nos conectamos y tenemos amigos rápidamente en este país, es el Perú, en que los ha acogido con cariño. Entonces, lo importante es que nosotros primero logremos ese encuentro, esa comunicación con amistades. Si la niña está agresiva, puede ser porque no ha pasado el proceso de duelo. ¿Cuántos años tiene la niña? 4 años. 4 años. Y bueno, ha absorbido todo el duelo, la ansiedad, el nerviosismo de los padres al mudarse de un país a otro. Y probablemente lo que padecieron en el país. Como son muy lábiles y no pueden controlar las emociones a esa edad, y además están en el periodo de la edad del no, pues entonces se ponen agresivos. Nosotros debemos mantener la calma, y si no lo podemos hacer, consultar con un profesional de la salud mental, virtualmente, como sea, un amigo, un sacerdote, pero debemos mantener nosotros la calma para la asertividad, para que el niño vea padres tranquilos y además para que reciba
de alguna manera, órdenes sin desbordarse la conducta de los padres, ¿verdad? No, sin ponerse ellos mismos agresivos, porque echamos leña al fuego. Dice José Leonardo Ruiz, ¿cómo podemos hacer para que obedezca al primer momento que se les mande? No, los niños no son robots, nosotros tampoco. Entonces, no es que yo digo, basta, se acabó y listo. No, tiene que haber todo un proceso de encuentro del padre con el hijo, la madre con el hijo, de hablar, de preguntarle cómo se siente, permitirle la expresión de las emociones, va a depender también de la edad del niño. Y entonces, con afirmaciones del estilo, bueno, mamá y papá quieren que hagas esto, y entonces es importante para el orden de la casa, y cuando el niño lo hace, le damos entonces un refuerzo positivo. El refuerzo positivo no es un regalo, ¿eh? El refuerzo positivo son palabras de afecto. Qué bien, me gusta que hagas esto, y no lo otro, no cuando te pones agresivo, no cuando no haces caso a lo que te pedimos. Mi sobrina tiene 5 años, su mamá está en Perú y nosotros en Venezuela. Ella se orina en la noche y a veces en el día también. ¿Usted cree que sea por llamar la atención? No, generalmente esos son conductas resultado de algún tipo de problema emocional del niño, de problema psicológico del niño, que a esa edad es muy probable que sea el eco de problemas que hay en el hogar. A veces de problemas no dichos, los niños captan todo. Es muy difícil poder dar un consejo, porque eso lo tiene que hacer el psicólogo en el consultorio. Conocer la familia, la dinámica, conocer al niño, desde que los padres estaban embarazados para poder decir algo, pero sin duda no quiere llamar la atención. Eso es algo que es una regresión y una fijación, es decir, regresión porque regresa a una etapa que ya superó, porque a los 5 años no puede hacerse pis en la cama. Y una fijación en una etapa anterior. Hay que llevarlo al médico pediatra primero, para que haga las derivaciones correspondientes y para detectar que no tenga algún problema de salud físico. Estefanía Bejarano, doctora. Doctora, ¿cómo hacemos para hacer que los niños dejen un poco la tecnología? Primero nosotros tenemos que dejarla, los padres tenemos que dejar la tecnología. Esto es una mala noticia, porque nosotros queremos seguir usando y le prohibimos a los chicos. No es así, nosotros tenemos que empezar a dar ese ejemplo. Entonces, deja el teléfono, ahora estamos cenando. Mirá, mamá y papá también lo dejan. La idea es poner un bol en la entrada o en el living, donde ustedes quieran, y ahí los chicos ponen los celulares, pero primero ponemos nosotros nuestros celulares, nuestras tabletas, para cenar, por ejemplo, o para un momento en familia. Entonces, el niño se va a ver de alguna manera obligado, mamá lo hace, papá lo hace, bueno, yo también voy a seguir con esta costumbre. Es muy buena y déjame decirte que las familias que lo han hecho, sobre todo en la cena, pueden empezar con la cena o el almuerzo, han favorecido mucho el desarrollo de la comunicación con los hijos. Se llevan mucho mejor. Doctora, dice, ¿hasta qué edad podemos modelar la conducta de los niños? Bueno, los 6 años, los 6 primeros años de vida, del nacimiento a los 6 años, son los años fundacionales. Es decir, nada que pongamos más allá o que le enseñemos más allá de los 6 años va a tener el peso educativo o educacional que tienen esos primeros 6 años. Entonces, atención, siempre digo que alguien de la madre, el padre, alguien de la familia cercana tiene que estar con ese niño los primeros años, por lo menos los primeros 3 años. Lo ideal desde el punto de vista psicológico es que esté los primeros 6 años, que es cuando allí se ponen todas las semillitas para la personalidad. Buscar ayuda de los profesionales si nosotros nos damos cuenta que no podemos manejar algunas actitudes, porque quizás lo que no podamos resolver a temprana edad, ya cuando sea un adolescente, es mucho más trabajo, ¿no, doctora? Por supuesto, si por ejemplo nosotros no le prestamos atención a la desobediencia, no nos fijamos cuánto tiempo duran, la magnitud que tienen, no sabremos
porque no lo llevamos al psicólogo o al médico clínico, que está padeciendo un trastorno a lo mejor, como el que te contaba, de estos 3 trastornos psicológicos, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno negativista desafiante o el trastorno disocial. Por ejemplo, si padece un trastorno negativista disociante, puede dar un trastorno de conducta severo, que lleva a conductas delincuenciales en la adolescencia. Claro que sí. Eso es muy importante. O que esté padeciendo un trastorno disocial. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante a veces convive con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero hay una diferencia de todas maneras, porque a lo mejor le interesa saber a las mamás. El niño que es oposicional desafiante se opone a cualquier cosa, aunque no tenga beneficio para él. El déficit de atención por hiperactividad se opone a todo, aunque no tenga beneficio. El otro, el trastorno negativista desafiante, se opone a algo determinado que no le gusta. Y entonces es allí donde tenemos que tener cuidado. Las 2 preguntas más y ya saben, pueden ir al canal de la doctora, unifamilia.com, la doctora Cristina Balinotti, ahí en YouTube. Dice María Co. Mi hijo tiene 6 años, es muy hiperactivo, todo lo hace brincando y desde que nació su hermano está desobediente y caprichoso. Bueno, ¿cómo se llama? María. María, muchas gracias por la pregunta. En principio, cuando nacen los hermanitos, lo dijimos en el programa anterior, se ponen muy celosos. Entonces, esto es una conducta normal. Por eso hay que tratar de acompañarlo, integrarlo en las actividades que tú como madre tienes con el bebé. Eso es muy importante, integrar al hermanito para que no se ponga así. Si es muy activo, y activo de una manera llamativa, ¿no? Y no presta atención, además, a las tareas, le cuesta concentrarse, tienes que llevarlo al médico clínico o al psicólogo si conoces alguno, infantojuvenil o pediatra, psicólogo pediatra, porque puede tener un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Doctora, mi niño tiene 8 años y se nos ha hecho muy difícil su aprendizaje en la lectura. Es muy inteligente para todo, pero eso sí se me ha hecho muy difícil. Ha estado en muchas clases, pero nada, no supera nada eso. ¿Qué me aconseja? Tiene que ir también a un psicólogo porque probablemente esté padeciendo de un trastorno que tiene que ver, que no es psicológico, sino que tiene que ver con el cerebro. No es una enfermedad, pero es un trastorno que dificulta a los niños leer correctamente. Porque las palabritas pueden confundirse. Dayana Dávila, lo llevé al psicólogo y al neurólogo. Me dijeron que tenía interactividad con agresión. Hiperactividad. Con agresión. Sí, bueno, evidentemente estamos aquí, a lo mejor 6 años tiene. Sí, estamos, probablemente es un trastorno que debe ser tratado y está muy bien que esté en manos de un psicólogo experto que evidentemente ya le ha dado el diagnóstico, porque estas cosas, si no, ya después de los 5 años, cuando los niños son muy agresivos, muy desafiantes, ya nos tiene que llamar la atención. Si no es un problema de educación, es un trastorno de conducta, un trastorno, digamos, que hay que tratar. Doctora, mi hija tiene 4 años. Ella es una niña muy tranquila y muy obediente. A la primera que le hablo, ella hace las cosas, pero veo que cuando juega con otras niñas se deja pegar o morder, pero no se defiende. Yo nunca le he dicho que si le pegan, ella también le pegue o muerdan porque creo que no está bien, pero tampoco quiero que la maltraten a ella. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por alguna razón ella aprendió a ser sumisa y a lo mejor no puede enfrentarse a los padres con esto sano de búsqueda de identidad, de la etapa del no que yo te había indicado. De modo que cuando el niño es muy sumiso, también nos tiene que preocupar. El niño que dice todo que sí y el niño que hace las cosas rápido nos tiene que preocupar también. Mira, todos los extremos nos tienen que preocupar, porque el término medio es salud siempre. Entonces, obviamente, al ser sumiso en la casa, es sumiso con las órdenes de los demás, con las conductas de los demás. Va a ir, si le quieren pegar, se va a dejar pegar. De la misma manera que permite que
cuando la mamá le dice hay que jugar, sale a jugar, o hay que hacer algo, lo hace. Vale decir, tenemos que explorarlo también y probablemente que hable con un psicólogo o con el médico, ¿verdad? Yo creo que mi hijo cuando era chiquito, ya para cerrar este tema, era así, todo me hacía, porque yo era muy estricta, y quizás cuando él fue al daycare, la maestra del daycare me dijo, tienes que aprender a decirle que él se desenvuelva, porque los niños lo empujan, lo jalan y él no dice nada. Entonces yo cambié el método en la casa y lo dejé a él que se desempleara, por decir, le hacía cosas para que él despertara y decía, gritara y sintiera de que por lo menos no había uno, cállate o no hagas esto. Y así lo fui manejando muy sutilmente y no, ya ahora él hace lo que él decide y lo que no decide no lo hace y todo. Pero lo tuve que manejar porque yo me había dado cuenta que todo era sí, 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 sí. Entonces, no, tampoco claro, no tenemos que hacer robots de nuestros hijos, claro, tienen que tener su personalidad. De modo que hay que permitir la expresión de la señora. ¿Qué quiere decir dejarlo expresarse? Porque algunos dirán, bueno, ¿por qué entonces le hago que haga lo que quiera? No, porque si hay límites y reglas en la casa, no va a hacer lo que quiere, pero tiene que poder expresarse. Decir, mamá, esto no me gustó. Y entonces la madre dice, bueno, ¿por qué no te gustó? Vamos a charlarlo. Entonces, ahí le damos la posibilidad del desarrollo de su personalidad, de sus opiniones. Los niños sumisos, como los niños que no observan las órdenes de nadie, están en dos extremos patológicos. Ojo. Si no tiene a alguien y buscar a alguien que los ayude, como usted dice, un psicólogo, alguien que los pueda ayudar a guiar cómo manejar esa situación. A muy temprana edad es bueno reconocerlo, si no, no sé cómo pasaría, ¿no? Se vuelve un problema quizás. Exactamente. Cuando uno quiere, realmente se pone en una situación muy rígida, lo único que logra es o que el niño sea un gran desobediente y que se vaya temprano de la casa, o un niño sumiso, que no se va a ir nunca de la casa, y si se va de la casa va a ser con una persona también que lo va a subsumir. Vale decir que la rigidez no funciona. Es decir, antes se usaba, ¿verdad? Se los trataba a los niños físicamente, inclusive en el siglo XVIII se los contenía con chalecos para que no se movieran ni siquiera de bebés. Y eso se trasladaba también a las acciones que ellos podían tener, las conductas que podían tener. Hoy en día no, hoy en día ya conocemos muchas cosas, para eso están también estos programas. Y entonces, ojo, mucho cuidado con la sumisión del niño y mucho cuidado con el desenfado absoluto del niño. Como usted dice, ningún extremo es bueno. Doctora Cristina, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, siempre trayendo información de primera mano. Como digo, aprendemos todos los lunes en estas clases maravillosas que usted nos da, nos va orientando. Excelente información, doctora. Gracias por haber participado en el programa. Aquí le mandan pues bastantes mensajes de saludos y de agradecimiento. Igualmente para todos. Un abrazo. Ya saben, pueden ir al canal de la doctora Cristina Balinotti, en su canal de YouTube, unifamilia.com, y también la pueden encontrar aquí todos los lunes a las 2 de la tarde. Chao. Gracias, doctora.